Bueno, pues nosotros somos el equipo que va a presentar el ciclo celular, somos el equipo número 4 y estamos conformados por Arana Piña Nancy, Cleto López Ever, García Garduño Karime Yulesli, Sánchez Castillo Lilieta Melí y Terrón Martínez Adriana Monserrat. Bueno, pues a mí me toca presentar la interfase. Y pues la interfase es, digamos, una etapa por la que tiene que pasar la célula y es la etapa en donde la célula pasa la mayor parte del tiempo. Un 95% del tiempo del ciclo celular se la pasa en la interfase, ya que esta está dividida por 3 fases, que es la fase G1, fase S y la fase G2, que más adelante lo estaremos viendo. Bueno, durante el proceso de la interfase, en este tiempo crece y duplica sus cromosomas y se prepara para una división celular. Una vez terminada la etapa de interfase, la célula entra en la mitosis y completa su división, que pues fue como anteriormente ya lo había mencionado, las divisiones de las fases G1, fase S y fase G2, que a continuación les estaremos explicando brevemente. Después de explicar lo que es la interfase, se mencionó que en esta se divide en 3 partes. La primera parte es la fase G1. Aquí se va a expandir el tamaño de la célula y va a copiar organelos, que estos organelos se van a ocupar en la fase posterior, que la fase posterior es la S. Aquí en esta fase se sintetiza una copia completa del ADN. También se duplican microtúbulos llamados centrosomas y estos centrosomas lo que hacen es separar el ADN durante la mitosis, que este proceso se explicará más adelante. Y el último paso es la fase G2, que aquí otra vez vuelve a crecer la célula y va a crear proteínas y organelos para que se empiece a organizar todos los elementos para continuar con la mitosis. Y aquí esta fase termina cuando la mitosis comienza. Bueno, tenemos la fase mitiótica, que durante la fase mitiótica, la célula divide su ADN duplicado y su citoplasma para hacer 2 nuevas células. Durante esta fase, el material genético contenido en el núcleo de la célula, que consta de los cromosomas, se duplica de manera equitativa entre las células hijas. Esta se divide en mitosis y citocinesis. La mitosis. El ADN nuclear de las células se condensa en cromosomas visibles y es separado por el huso mitotico, una estructura especializada hecha de microtúbulos. Esta ocurre en 4 etapas, las cuales son profase, metafase, anafase y telofase. Primero tenemos la profase, donde se produce la condensación de todo el material genético, ADN. Durante esta etapa, los cromosomas se condensan y se vuelven visibles bajo el microscopio. El núcleo celular se desintegra y los centriolos migran a los polos opuestos de las células, además de que se forman las fibras de uso mitotico, que son estructuras que ayudan a separar los cromosomas durante la división celular. Después tenemos la metafase, que es el material genético que condensa a los cromosomas. En esta etapa, los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial de la célula y los cinetocoros de cada cromosoma se adhieren a las fibras de uso mitotico que provienen de los polos opuestos. Después tenemos la anafase, que son los cromosomas duplicados, donde los cromosomas duplicados son separados. Durante la anafase, las fibras de uso mitotico se contraen y separan los cromosomas hermanos en 2 grupos distintos. Estos grupos de cromosomas se dirigen hacia los polos opuestos de esta célula. Y por último tenemos la telofase, que es la división del núcleo celular. Aquí los cromosomas llegan a los polos opuestos y se descondensan. Se forman nuevos núcleos alrededor de los cromosomas y el citoplasma de la célula, que se divide en 2 mediante el proceso llamado citocinesis. Para la mitosis, este es un proceso por el cual una célula madre se divide para producir 2 células hijas. Cada célula hija recibe un conjunto completo de cromosomas de la célula madre. Este proceso le permite al cuerpo crecer y reemplazar las células. La mitosis ocurre en 4 etapas.
La primera etapa es la profase, y aquí se produce la condensación de todo el material genético que es el ADN. La segunda etapa es la metafase, y aquí el material genético se condensa en los cromosomas. La tercera es la anafase. Aquí los cromosomas duplicados son separados. Y por último, la cuarta etapa es la telofase. Aquí ocurre la división del núcleo celular. Bueno, la citocinesis consiste en una división de citoplasma, el cual se reparte entre dos células hijas y generalmente comienza terminando la mitosis y ocurre de dos formas diferentes. Una de ellas es las células vegetales. Se forman entre dos núcleos un anillo contráctil formando microfilamentos de actina y miosina, que va estrangulando la célula y queda como en una estructura de reloj de arena, que al estrecharse se forma un surco de segmentación que termina por separar a las dos células hijas. Y en las células vegetales lo primero que debemos de saber es que no formulan estrangulamientos, ya que tienen una pared celular que no lo permite, por lo que va formando un tabique que separa a las dos células hijas, llamado fragmoplasma. El fragmoplasma se forma al unirse vesículas cargadas con componentes de la pared celular y se procede al aparato de Golgi con restos de microtubos que formulan la placa eucariota. Los reguladores principales de este ciclo son la CDK, las ciclinas y los APC-C. Estos son reguladores directos de las transiciones del ciclo celular, pero no siempre están al mando. Por el contrario, responden a las señales que provienen dentro y fuera de la célula. Primero les vamos a explicar lo que son las ciclinas. Estas están entre los reguladores centrales más importantes del ciclo celular. Las ciclinas son un grupo de proteínas relacionadas, y en seres humanos y la mayoría de los demás eucariontes existen 4 tipos básicos: las ciclinas de G1, ciclinas de G2, ciclinas de S y ciclinas de M. Como los nombres sugieren, cada ciclina está asociada a una fase, transición o grupo de fases en particular en el ciclo celular, que ayuda a impulsar los eventos de esta fase o periodo. Por ejemplo, la ciclina de M promueve los eventos de la fase M, tales como la descomposición de la envoltura nuclear y la condensación de los cromosomas. Los CDK son cinasas, enzimas que fosforilan, eso quiere decir que unen a grupos fosfatos, proteínas blanco específicas. La unión del grupo fosfato actúa como un interruptor y hace la proteína más o menos activa. Cuando una ciclina se une a un CDK, tiene dos efectos importantes. Activa la CDK como una cinasa, pero también dirige a la CDK a un conjunto específico de proteínas blanco, las apropiadas para el periodo del ciclo celular controlado por la ciclina. Tal sería el caso de las ciclinas G1S que envían a la CDK a blancos de la fase S, mientras que las ciclinas M envían a la CDK a blancos de la fase M. Por último, está el complejo promotor de la anafase ciclosoma. Como una CDK, el APCC es una enzima, pero tiene un tipo de función diferente al de una CDK. En lugar de unir a un grupo fosfato a su objetivo, se añade una pequeña etiqueta proteica llamada ubiquitina. Cuando un blanco es marcado por una ubiquitina, este se envía al proteasoma, que puede considerarse como la papelera de reciclaje de la célula, y se destruye. Por ejemplo, el APCC adhiere una etiqueta de ubiquitina a las ciclinas M, lo que causa que éstas sean degradadas por el proteasoma y permite que las células hijas recién formadas entren a la fase 1.